¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Nos volvemos a encontrar para seguir con nuestra costumbre de reflexionar a través de la Biblia. Esta vez lo vamos a hacer leyendo en la palabra de Dios, en el capítulo 11 del libro de San Mateo, los versículos 1, 2 y 3, que dicen lo siguiente. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Siempre nuestras expectativas no se dan de una o enseguida. A veces las expectativas que tenemos a veces pueden llegar a influir en nuestras percepciones también. Pero ¿sabe una cosa? Aquí nos encontramos con una situación interesante, porque Juan, y está refiriéndose a Juan el Bautista, no Juan Apóstol, sino Juan el Bautista, había sido encarcelado, ¿cierto?, por el rey de aquel entonces, y entonces él empezó a oír, porque le traían noticias de las tareas y de los milagros y de lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces, al oír esto, él manda a sus discípulos a averiguar algo. Pero ¿sabe una cosa, mis amigos? Aunque la expectativa él la seguía teniendo, se nos dice que él no dudó jamás en que un niño nos es nacido. ¿Se acuerdan esa frase bíblica? No, él no dudaba de eso. Tampoco dudaba de que el Mesías vendría o que había un plan de salvación donde él también estaba incluido. Ni siquiera dudaba de que su primo Jesús fuese el Mesías. Y entonces uno se pregunta a uno mismo: ¿y por qué entonces esta pregunta? ¿Esperamos a otro? No era tanto para él, sino es ayudarles en la fe y en la confianza de sus propios discípulos, para que ellos supieran de que este, que ya había sido bautizado, quien había bajado una paloma en forma de paloma con el Espíritu Santo, sino que era quien tenía que ser y era su Salvador. Qué interesante esto, cómo alguien hace algo no dudando, sino transmitiendo esa expectativa, pero con la certeza y la seguridad de que es así. Miren ustedes una cosa, algo que nosotros debemos entender es que él solamente quería confirmar su fe. No es que dudaba, no es que no tenía fe, sino es confirmarla y eso transmitirle a aquellos que lo seguían a él. Pero hay un párrafo que quisiera leerles que me llamó la atención. Juan el Bautista, nos enseñó que la peor circunstancia no debería ser motivo de perder lo mejor que tenemos. Nada debiera interponerse entre nuestro Dios y nuestra fe en Él, porque a su debido momento el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué lindas palabras nos presenta esta reflexión. Lo que no podemos es dudar de lo que creemos, sino que al leer la palabra de Dios, al ponerla en nuestra mente y nuestro corazón, solo confirma que Jesús vendrá. Y esa es nuestra tarea, transmitir esa confianza. No dudar de que ante las circunstancias en las que tenemos, no sé cómo estás pasando la voz con toda esta problemática de salud que tenemos, pero seas en la salud o en la enfermedad, en las diferentes situaciones de las relaciones inclusive, no debes dudar de que Dios vendrá y no se tardará. Jesús viene, mi querido amigo, prepárate. Que Dios te bendiga.